¿Qué harías si tu jefe te roba 5 años de sueldo para pagarle a su amante? Yo lo descubrí tarde, pero mi venganza fue silenciosa y lo destruyó todo. Me llamo Lucía Morales, tengo 34 años y esta es la historia de cómo la traición de mi jefe se convirtió en su propia destrucción. Me llamo Lucía Morales, tengo 34 años y vivo en Madrid, en un pequeño piso de alquiler en Carabanchel que apenas puedo permitirme con mi sueldo de coordinadora de proyectos. Trabajo en un estudio de arquitectura en el centro de la ciudad, donde mis días siempre empiezan con un café de la máquina expendedora del pasillo y terminan con una caña en algún bar de Malasaña cuando tengo suerte de poder permitírmelo. Durante años, he creído firmemente que el esfuerzo y la dedicación serían recompensados, que trabajar 60 horas a la semana y entregar proyectos impecables me llevaría a un futuro mejor, pero todo se vino abajo cuando Valeria apareció y comenzaron mis recortes. He sacrificado fines de semana, vacaciones y relaciones personales por esta empresa, convencida de que estaba construyendo una carrera sólida en el competitivo mundo de la arquitectura madrileña. Siempre pensé que mi jefe, Sergio Gálvez, reconocería mi valor y me compensaría adecuadamente por mis contribuciones. Pero todo eso cambió el día que recibí un pequeño ajuste en mi nómina que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre lealtad, justicia y venganza. Ese momento marcó el inicio de una historia que terminaría destruyendo la carrera de mi jefe y liberándome de años de explotación silenciosa. El encuentro en recursos humanos fue breve y aparentemente cordial, pero las palabras de Beatriz, la directora de personal, me cayeron como un jarro de agua fría en pleno agosto madrileño. Son recortes necesarios debido a la crisis económica que está afectando al sector de la construcción, me explicó con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos, mientras señalaba los números en mi nueva nómina que mostraban una reducción considerable. Entiendes que todos tenemos que hacer sacrificios en estos tiempos difíciles. Pero algo no cuadraba en su explicación, algo que me carcomía por dentro como una astilla clavada en la piel. Había visto las nóminas de mis compañeros en el escritorio de contabilidad, y todos seguían cobrando exactamente lo mismo que siempre, sin ningún tipo de recorte o ajuste por la supuesta crisis. ¿Por qué solo a mí me tocaba hacer este sacrificio? ¿Por qué solo mi sueldo había sido ajustado mientras los demás mantenían sus ingresos intactos? Salí de esa oficina con un nudo en el estómago que me acompañaría durante semanas, una sensación de injusticia que me quemaba por dentro y una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Por qué solo yo tenía que pagar las consecuencias de una crisis que aparentemente no afectaba a nadie más en la empresa? La respuesta a mis dudas apareció de la forma más cruel posible durante la reunión semanal de presentación de proyectos, donde todos los coordinadores exponíamos nuestro trabajo ante el equipo directivo. Sergio Gálvez, mi jefe, se puso de pie frente a la pantalla de proyección con esa sonrisa de satisfacción que tanto conocía, y comenzó a presentar mi último informe de innovación arquitectónica como si fuera obra de otra persona. Este excelente análisis de sostenibilidad urbana ha sido desarrollado por nuestra nueva consultora externa, Valeria Ortega, anunció mientras mis diagramas, mis investigaciones y mis conclusiones aparecían en pantalla bajo el nombre de una mujer que yo nunca había visto en mi vida. Los aplausos resonaron en la sala de juntas mientras yo me quedaba helada en mi asiento, sintiendo como la sangre se me subía a la cabeza y las manos me empezaban a temblar de pura indignación. 5 meses de investigación, docenas de horas extra, análisis de datos que había recopilado visitando obras por toda la Comunidad de Madrid,
y ahora todo aparecía firmado por una desconocida. ¿Quién diablos era Valeria Ortega y por qué estaba ganando reconocimiento y crédito con el trabajo que yo había sudado durante meses? Ese momento marcó el inicio de mi despertar, el momento en que decidí que no me quedaría callada ante esta injusticia. Esa misma tarde, como si el destino hubiera decidido responder a mis preguntas de la forma más directa posible, vi a la famosa Valeria Ortega cruzar el pasillo de la oficina con un pase de visitante colgando de su elegante chaqueta de diseño. Era una mujer de unos 30 años, alta, rubia, con ese aire de superioridad que caracteriza a ciertas personas que creen que el mundo les debe algo. Encantada, soy Valeria, consultora de procesos arquitectónicos. Se presentó con una sonrisa altiva cuando nos cruzamos junto a la máquina de café, extendiendo una mano perfectamente manicurada que yo estreché con una sonrisa forzada. Esa noche, en la tranquilidad de mi pequeño apartamento de Carabanchel, revisé meticulosamente mis nóminas de los últimos meses, comparando fechas y cifras como una detective aficionada buscando pistas de un crimen. Lo que descubrí me heló la sangre. Justo el mes en que Valeria Ortega había empezado a aparecer por la oficina, habían comenzado mis recortes salariales. Las fechas coincidían perfectamente, como si alguien hubiera decidido que mi salario serviría para pagar los servicios de esta misteriosa consultora. ¿Era solo una casualidad? ¿O había algo mucho más siniestro detrás de esta situación? Mi instinto me decía que no creía en las casualidades, especialmente cuando involucraban a mi dinero y mi trabajo. Esa noche, sentada frente a mi ordenador portátil en la pequeña mesa de mi cocina, abrí un documento de Excel y escribí en la primera celda las palabras que cambiarían mi vida. Plan venganza. No iba a ser un plan impulsivo o emocional, sino algo meticuloso, calculado, documentado hasta el último detalle. Empecé a escanear y guardar copias de todas mis nóminas, facturas de gastos, correos electrónicos donde mi nombre desaparecía misteriosamente de los proyectos, y cualquier documento que pudiera servir como evidencia de lo que estaba empezando a sospechar. Durante mi siguiente visita al departamento de contabilidad para revisar unos presupuestos, aproveché un momento en que la contable salió al baño para echar un vistazo rápido a su pantalla, donde pude ver los pagos mensuales enormes que se hacían a Consultoría Ortega S.L. Las cifras eran astronómicas, suficientes para pagar varios salarios como el mío. El rompecabezas empezaba a tomar forma. Me recortaban el salario con excusas sobre la crisis mientras inflaban pagos falsos a Valeria por servicios inexistentes, un fraude sistemático disfrazado de consultoría externa. Sentí una mezcla explosiva de rabia y claridad mental que me dio una determinación que no había sentido nunca antes. No había exploder, no había gritar, no había montar una escena. Iba a planear cada movimiento con la precisión de un arquitecto diseñando los planos perfectos para un edificio que sería mi venganza. Las siguientes semanas se convirtieron en una tortura psicológica diaria, donde cada reunión era una nueva oportunidad para Sergio de humillarme públicamente delante de nuestros colegas. Lucía, deberías aprender de la frescura y innovación que aporta Valeria a nuestros proyectos, me decía con esa sonrisa condescendiente que me quemaba por dentro, mientras los demás coordinadores reían incómodamente, sin saber que estaban presenciando un robo sistemático disfrazado de crítica constructiva. Cada comentario hiriente, cada comparación desfavorable, cada vez que minimizaba mi trabajo para ensalzar el de su amante, era otra prueba más que yo guardaba cuidadosamente en mi archivo mental de agravios.
El colmo llegó una tarde cuando los vi salir juntos de la oficina, dirigiéndose hacia el barrio de Salamanca donde Sergio tenía reservada una mesa en uno de esos restaurantes caros que los coordinadores como yo no podemos permitirnos. Los seguí discretamente hasta verlos brindar con champán francés en una terraza elegante, riendo y tocándose las manos como dos amantes que celebraban su éxito a costa de mi trabajo y mi dinero. Esa imagen quedó grabada en mi memoria como combustible para alimentar mi determinación, recordándome exactamente por qué estaba haciendo esto y por qué no podía parar hasta ver justicia. Ese recuerdo me daría fuerzas para soportar todo lo que estaba por venir en los meses siguientes. La salvación llegó de donde menos lo esperaba, en forma de una llamada telefónica de don Mateo Ruiz, nuestro cliente más importante y veterano del sector, un hombre de 70 años que había construido medio Madrid durante los años del boom inmobiliario. Señorita Morales, estoy muy preocupado por los retrasos en el proyecto de las torres de oficinas en Las Tablas, me dijo con esa voz grave que imponía respeto en toda la industria. ¿Podría usted resolver esto personalmente? Confío más en su criterio que en el de los demás. Trabajé durante 48 horas seguidas, revisando cada detalle, contactando con proveedores, reorganizando cronogramas y solucionando problemas que llevaban semanas enquistados por la negligencia de otros departamentos. Cuando le presenté la solución completa, don Mateo me citó para tomar un café en un pequeño bar tradicional de Chamberí, lejos del ruido y las apariencias de los cafés de moda. Lucía, después de 30 años en este negocio, sé reconocer el talento real cuando lo veo, me dijo mientras removía su cortado con esa parsimonia de los hombres de experiencia. Tú eres quien realmente mueve todo esto en esa empresa, aunque otros se lleven el mérito. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi autoestima herida, pero también como una llamada de atención sobre una realidad que yo sabía pero no había querido enfrentar. Muy pronto tendría que elegir entre seguir soportando esta situación injusta o encontrar el valor para renacer profesionalmente en otro lugar. De vuelta en la oficina, Sergio convocó una reunión extraordinaria con una noticia que me cayó como una bofetada. Valeria Ortega iba a supervisar mi área de proyectos, aparentemente para optimizar los procesos y aportar una visión externa fresca. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. La mujer que vivía de mi trabajo robado ahora iba a ser oficialmente mi supervisora, cobrando un salario que probablemente triplicaba el mío mientras yo hacía el trabajo real. Lucía, necesito que le entregues todos tus manuales de procedimientos y bases de datos de clientes a Valeria para que pueda alinearse con nuestros procesos, me pidió con esa autoridad falsa que usa la gente insegura cuando intenta sonar importante. Le entregué un manual básico que había preparado especialmente para esta ocasión, lleno de información general pero sin ninguno de los detalles críticos, códigos de acceso especiales, contactos personales con proveedores, o trucos del oficio que realmente hacían funcionar los proyectos. Valeria lo recibió con una sonrisa de satisfacción, convencida de que había obtenido las llaves del reino, sin saber que lo que tenía en sus manos era simplemente la fachada de un edificio sin cimientos sólidos. Mientras ella estudiaba aquel manual inútil, yo me dedicaba a tender silenciosamente la trampa más elaborada de mi carrera profesional. Los recortes en mi nómina continuaron mes tras mes después de la llegada de Valeria, como gotas de agua que van horadando la piedra hasta convertirla en polvo, y mi situación económica se volvía cada vez más desesperante. No me pagaban las horas extras que trabajaba religiosamente, y encima los supuestos recortes salariales por la crisis me dejaban al borde del impago cada mes,
viviendo con la constante ansiedad de no poder cubrir mis gastos básicos. Llegué al punto más bajo de mi vida profesional cuando tuve que llamar a mi hermana Ana, que vive en Valencia y tiene sus propios problemas económicos con 2 hijos pequeños, para pedirle dinero prestado para pagar el alquiler de mi apartamento. Lucía, ¿qué está pasando? Siempre has sido la más estable de las dos, me preguntó con preocupación genuina en su voz, mientras yo trataba de explicar mi situación sin sonar como una fracasada completa. La humillación de esa conversación telefónica me quemó por dentro durante días, especialmente porque sabía exactamente dónde estaba yendo mi dinero. Esa misma noche, mientras caminaba por el centro después de trabajar hasta las 10, los vi otra vez. Sergio y Valeria entrando al Hotel Villa Magna, uno de los más caros de Madrid, cargados con bolsas de compras de Loewe y Purificación García. La pregunta que me atormentaba era obvia: ¿con qué dinero se permitían estos lujos? La respuesta me dolía en el alma porque sabía que era con fondos desviados de la empresa, financiados indirectamente por los recortes que me hacían a mí y otros empleados. Mi obsesión por documentar cada detalle de su estafa se convirtió en una segunda profesión que practicaba en secreto durante las noches y los fines de semana. Seguía archivando pruebas meticulosamente, capturas de pantalla de correos electrónicos comprometedores, copias de facturas duplicadas que mostraban pagos irregulares, fotografías discretas de Sergio y Valeria en restaurantes y hoteles caros, registros de gastos corporativos en viajes a Marbella y San Sebastián que coincidían sospechosamente con sus escapadas románticas. Cada guardar como PDF en mi ordenador se había convertido en un clavo más en el ataúd profesional que estaba construyendo para ambos. Cada documento archivado era una pieza más de un rompecabezas que revelaría la magnitud de su traición cuando llegara el momento oportuno. Tenía facturas de cenas para 2 personas cargadas como reuniones de trabajo, recibos de hoteles de lujo pagados con la tarjeta de empresa, incluso comprobantes de joyerías donde Sergio había comprado regalos caros que claramente no eran para su esposa. Mi archivo digital crecía como una montaña de evidencias que demostraban no solo el robo de mi salario, sino un patrón sistemático de malversación de fondos corporativos que podría tener consecuencias legales graves. Solo me faltaba asegurar mi propia salida antes de detonar esta bomba que había estado construyendo pacientemente durante meses. La oportunidad que había estado esperando llegó en forma de una llamada inesperada de don Mateo Ruiz, quien me invitó a almorzar en el restaurante Botín para hacerme una propuesta que cambiaría completamente mi vida profesional. Lucía, estoy montando una nueva consultora arquitectónica especializada en proyectos sostenibles, y me gustaría que fueras la directora de operaciones en Madrid, me dijo mientras cortaba su cochinillo segoviano con la elegancia de un hombre acostumbrado a cerrar negocios importantes. Te ofrezco un contrato indefinido, un salario que duplica lo que estás ganando ahora, y libertad completa para formar tu propio equipo y manejar tus proyectos como consideres mejor. Por un momento pensé que estaba soñando, que después de tantos meses de pesadilla alguien finalmente reconocía mi verdadero valor profesional y estaba dispuesto a pagarlo adecuadamente. Casi me puse a llorar de alivio allí mismo en el restaurante, pero logré mantener la compostura mientras aceptaba su oferta con una gratitud que no podía ocultar. Nos dimos la mano para sellar el acuerdo, y esa noche marqué en mi agenda personal la fecha exacta en que presentaría mi renuncia. Dentro de 2 semanas, el tiempo justo para completar mi plan de venganza y asegurarme de que Sergio y Valeria pagaran por todo lo que me habían hecho durante estos años de explotación silenciosa.
Los últimos días en la empresa se convirtieron en un teatro absurdo donde Valeria intensificó sus intentos de humillarme públicamente, aparentemente convencida de que podía consolidar su posición demostrando mi supuesta incompetencia ante todos nuestros colegas. Lucía todavía no entiende cómo funcionan los procesos arquitectónicos modernos, declaró durante una presentación donde intentó explicar uno de mis propios diseños sin entender los fundamentos técnicos que lo sustentaban. Es normal que las personas de la vieja escuela tengan dificultades para adaptarse a las nuevas metodologías. Sin embargo, cuando creía que nadie la observaba, pude ver momentos de inseguridad que contrastaban completamente con su fachada pública. Consultaba nerviosamente sus notas antes de cada intervención, tartamudeaba cuando los clientes le hacían preguntas técnicas específicas, y tenía esa mirada ansiosa de quien sabe que está interpretando un papel para el cual no está realmente preparada. Sus comentarios condescendientes resonaron en la sala de juntas, pero pude ver en las caras de mis compañeros que muchos sabían perfectamente quién hacía el trabajo real y quién simplemente se llevaba el crédito. Después de la reunión, varios colegas se acercaron discretamente para apoyarme en privado, susurrando comentarios sobre lo obvio que resultaba el favoritismo de Sergio y lo injusto de la situación. Yo sonreí y aguanté cada palabra venenosa que salía de su boca, sabiendo que cada comentario hiriente era otra chispa de gasolina que alimentaría el incendio que estaba a punto de provocar. El día elegido para presentar mi renuncia llegó con la puntualidad de un reloj suizo, y entré en el despacho de Sergio con la carta de dimisión perfectamente redactada en el bolsillo de mi chaqueta. Antes de que digas nada, Lucía, he estado pensando en tu situación, me dijo con esa sonrisa falsa que tan bien conocía, claramente creyendo que podía manipularme una vez más. Estoy dispuesto a ofrecerte una subida simbólica del 5% si demuestras más compromiso con los nuevos procesos que está implementando Valeria. La palabra simbólica me revolvió el estómago como un puñetazo en las tripas, confirmándome que este hombre nunca iba a reconocer mi verdadero valor ni a compensarme justamente por años de explotación. Saqué mi carta de renuncia del bolsillo y la puse sobre su escritorio con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, observando cómo su sonrisa se desvanecía mientras leía las primeras líneas. Presento mi dimisión efectiva en 2 semanas, le dije con una voz firme que no dejaba espacio para negociaciones. Considero que es el momento adecuado para buscar nuevas oportunidades profesionales. Su rostro se puso pálido como si hubiera visto un fantasma, y supe en ese momento que mi partida iba a crear problemas que él no había anticipado. Era el principio del fin de su pequeño reino construido sobre mentiras y robo de salarios. Esa misma tarde, apenas unas horas después de haber entregado mi carta de renuncia, recibí una llamada inesperada de Valeria que me pilló completamente desprevenida pero que resultó ser una de las piezas más valiosas de evidencia que había conseguido hasta ese momento. Lucía, necesitamos hablar urgentemente, me dijo con una voz nerviosa que contrastaba completamente con su habitual tono de superioridad. Si vienes a mi oficina mañana y firmas un documento aceptando que has cometido algunos errores en tus proyectos recientes, todo esto puede quedar entre nosotras y tu salida será tranquila. Su propuesta me sonó exactamente como lo que era. Un intento desesperado de chantaje para protegerse a sí misma y a Sergio de las consecuencias de lo que habían estado haciendo. Sin que ella lo supiera, grabé toda la conversación en mi teléfono móvil, capturando cada palabra de su intento de soborno y su admisión implícita de que había irregularidades que necesitaban ser ocultadas. Por supuesto,
No firmé nada ni accedí a ninguna de sus demandas, pero su llamada me confirmó algo crucial. Tenían miedo, y cuando la gente con secretos sucios tiene miedo, comete errores. ¿Por qué tanto pánico de parte de la consultora estrella si realmente todo lo que había estado haciendo era legítimo? Su desespera. Un final de que estaba en el camino correcto. Mi último día en la empresa lo manejé con la profesionalidad impecable de un arquitecto que deja los planos perfectamente organizados antes de abandonar una obra. Completé todas mis entregas pendientes, preparé informes detallados de transferencia para mis sucesores, organicé formaciones improvisadas para mis compañeros sobre los proyectos en curso, y me despedí cordialmente de cada colega como si fuera una separación amistosa y rutinaria. Sergio intentó parecer magnánimo durante mi último día, dándome palmaditas en la espalda y deseándome suerte en mis futuros proyectos, aparentemente convencido de que mi partida sería beneficiosa para él y para Valeria. Cuando salí del edificio por última vez, respiré el aire de Madrid como si fuera mi primer aliento de aire limpio en 5 años, sintiendo un peso enorme desaparecer de mis hombros. Pero las consecuencias de mi salida empezaron a manifestarse inmediatamente. El lunes siguiente comenzaron las llamadas. Don Mateo fue el primero en contactarme para comunicar que cancelaba su contrato con Sergio, seguido por otros 2 clientes importantes que habían decidido seguir trabajando conmigo en mi nueva posición. En las primeras semanas, la empresa ya había perdido contratos por valor de cientos de miles de euros, y yo sabía que esto era solo el principio de un efecto dominó que acabaría siendo mucho más devastador. Cuando esas pérdidas siguieron acumulándose a lo largo de las siguientes semanas, el Consejo de Inversionistas de la empresa no tuvo más remedio que convocar una reunión de urgencia para entender por qué habían perdido tantos clientes importantes de manera tan repentina y coordinada. Me citaron como testigo clave, aparentemente creyendo que podría ayudarles a entender la situación y posiblemente mediar para recuperar algunos contratos perdidos. Llegué a esa reunión vestida con mi mejor traje y llevando una carpeta organizada con copias de todas mis nóminas de los últimos 5 años, correos electrónicos donde mi trabajo aparecía bajo otros nombres, facturas sospechosas de la consultora de Valeria, y una cronología detallada que mostraba la correlación directa entre los recortes de mi salario y los pagos a servicios externos. No llegué con actitud vengativa ni acusatoria. Simplemente presenté los hechos de manera clara y profesional, dejando que los números hablaran por sí solos. Los miembros del consejo escucharon en silencio mientras yo exponía la situación, y pude ver en sus rostros cómo iban comprendiendo gradualmente la magnitud del problema que tenían entre las manos. Mi presentación fue como encender una mecha conectada a un barril de dinamita. Tranquila, controlada, pero absolutamente devastadora en sus implicaciones. Y esa verdad que había estado documentando pacientemente durante meses iba a explotar de una manera que cambiaría todo para siempre. ¿Qué crees que pasó cuando los inversionistas descubrieron hasta dónde llegaba realmente la corrupción de Sergio? Déjame tus comentarios abajo y no olvides darle like si estás disfrutando de esta increíble historia de justicia. La auditoría interna que ordenó el Consejo reveló una red de corrupción mucho más extensa de lo que incluso yo había imaginado en mis peores sospechas. Los forenses financieros encontraron pagos duplicados sistemáticos a la consultora de Valeria por servicios que nunca se habían prestado realmente, gastos suntuosos en hoteles y restaurantes de lujo cargados como reuniones de trabajo que claramente eran citas románticas,
Y una serie de decisiones unilaterales tomadas por Sergio que habían costado a la empresa cientos de miles de euros en oportunidades perdidas. Cuando Sergio intentó defenderse culpándome de todos los problemas, acusándome de haber saboteado intencionalmente los proyectos por rencor personal, los auditores simplemente abrieron mis archivos de entregas y encontraron documentación perfecta de mi rendimiento profesional durante todo ese tiempo. Su defensa se desmoronó como un castillo de naipes cuando se enfrentó a la evidencia objetiva de cada fase completada, cada deadline cumplido, y cada objetivo superado durante mis años en la empresa. Mientras tanto, Valeria había desaparecido misteriosamente de Madrid, según rumores dirigiéndose hacia una casa que tenía en Marbella, abandonando a Sergio para que enfrentara solo las consecuencias de su esquema de corrupción. El barco se hundía rápidamente, y yo me había convertido en la única persona que podía observar desde la seguridad de mi nuevo trabajo cómo el agua entraba por todos los agujeros que ellos mismos habían abierto en el casco. La presión sobre Sergio se intensificó cuando los socios principales de la empresa retiraron oficialmente su apoyo y varios bancos congelaron las líneas de crédito de la compañía debido a las irregularidades financieras que había revelado la auditoría. Lo veía entrar y salir de despachos de abogados con la cara de un cadáver ambulante, claramente desesperado por encontrar alguna manera de salvar su carrera y evitar las posibles consecuencias legales de sus acciones. Mientras tanto, yo estaba completamente instalada en mi nuevo trabajo, disfrutando de la tranquilidad de saber que finalmente estaba siendo valorada y compensada justamente por mi trabajo, cuando recibí un mensaje de texto que no esperaba. Lucía, por favor, necesito hablar contigo urgentemente. Es importante. Sergio. La ironía de la situación era casi cómica. El hombre que había estado robando mi salario durante 5 años ahora me suplicaba una audiencia, probablemente esperando que yo pudiera ayudarlo de alguna manera a salir del agujero que él mismo había cavado. Durante un momento consideré ignorar completamente su mensaje, pero mi curiosidad pudo más que mi resentimiento, y decidí que merecía escuchar lo que tenía que decir, aunque solo fuera para cerrar este capítulo de mi vida de manera definitiva. Al fin y al cabo, después de todo lo que había pasado, sentía que me debía a mí misma presenciar su capitulación final. Nos encontramos en un pequeño café de Chamberí, el mismo barrio donde don Mateo me había hecho la oferta que había cambiado mi vida, pero la diferencia en el ambiente era como el día y la noche. Sergio llegó con 10 minutos de retraso, visiblemente nervioso y demacrado, como un hombre que no había dormido bien en semanas. Sus manos temblaban ligeramente mientras removía su café, y había perdido esa arrogancia que siempre había caracterizado su personalidad. Lucía, sé que las cosas se han complicado mucho, pero si pudieras decir ante los auditores que todo fue simplemente un malentendido, que no hubo intención de perjudicarte, yo me comprometo a compensarte generosamente, me suplicó con una voz que no reconocí, completamente diferente al tono autoritario que había usado conmigo durante 5 años. Lo miré fijamente a los ojos, sintiendo una calma extraña mientras veía a este hombre que había controlado mi vida profesional reducido a un mendigo desesperado. Sergio, yo no inventé nada de lo que encontraron los auditores. Le respondí con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí misma. Solo guardé la verdad, y ahora esa verdad habla por sí sola. En ese momento su teléfono móvil sonó, y cuando contestó pude escuchar claramente la palabra embargos del otro lado de la línea. Su rostro se puso pálido como la cal, y supe que había llegado el momento de irme y dejar que enfrentara solo las consecuencias de sus decisiones.
Al día siguiente, los periódicos económicos de Madrid publicaron la noticia que había estado esperando durante meses. Arquitecto prominente acusado de desviar fondos empresariales para mantener a su amante. El escándalo se convirtió en noticia nacional cuando varios programas de televisión recogieron la historia como ejemplo de corrupción corporativa y abuso de poder en el lugar de trabajo. La vergüenza pública de Sergio se extendió por toda la industria de la arquitectura madrileña, donde los rumores y los chismes viajan más rápido que las noticias oficiales. En mi nueva oficina, mis compañeros organizaron una pequeña celebración improvisada con tortilla de patatas casera y cañas de cerveza para brindar por la justicia poética que había prevalecido finalmente. Por primera vez en 5 años, pude reírme sin sentir una pizca de miedo o ansiedad, sabiendo que había recuperado no solo mi estabilidad económica sino también mi dignidad profesional y personal. Pero esa misma noche recibí un correo electrónico completamente inesperado que me hizo cuestionar si la historia realmente había terminado. El remitente era Valeria, y el asunto decía simplemente lo siento. Durante varios minutos me quedé mirando la pantalla sin saber si debía abrirlo o borrarlo directamente, preguntándome qué podría querer decirme la mujer que había sido cómplice de 5 años de robo sistemático de mi trabajo y mi salario. Finalmente abrí el correo de Valeria y encontré un mensaje breve pero que me hizo cuestionar sus verdaderas motivaciones. Lucía, sé que nada de lo que pueda decir ahora va a cambiar el daño que te causé, pero quería que supieras que me arrepiento profundamente de haber participado en todo esto. Sergio me convenció de que tú no estabas siendo perjudicada realmente, que simplemente estaban reorganizando responsabilidades, pero ahora entiendo que fui cómplice de algo mucho peor. Lo siento de verdad. Mientras leía sus palabras, no podía evitar preguntarme, ¿era arrepentimiento genuino o un movimiento estratégico para salvarse a sí misma? Durante horas dudé si responder o simplemente dejar que el mensaje quedara en el olvido, sintiendo una batalla interna entre mi deseo de venganza completa y una parte más compasiva de mi personalidad que entendía que ella también había sido manipulada, aunque de una manera muy diferente a la mía. Al final decidí escribir una respuesta breve pero definitiva. Valeria, cada persona debe cargar con las consecuencias de sus decisiones. Yo ya he soltado todo el resentimiento que tenía, y espero que tú puedas encontrar tu propia manera de hacer las paces contigo misma. Pulsé enviar y inmediatamente sentí una sensación de liberación profunda, como si hubiera cerrado la última página de un capítulo muy doloroso de mi vida. Me sentí verdaderamente libre por primera vez en años, sin cargas emocionales pendientes ni deseos de venganza que me consumieran por dentro. Pero el destino tenía preparada una última sorpresa que demostraría que la realidad puede ser más dramática que cualquier guión de telenovela. Unas semanas después de mi intercambio de correos con Valeria, un programa de investigación periodística de la televisión pública filtró información que cambiaría completamente la narrativa de toda la historia. Valeria había decidido declarar contra Sergio ante la fiscalía, entregando evidencias detalladas de toda la operación de malversación de fondos a cambio de inmunidad procesal y la promesa de no enfrentar cargos criminales. Había grabado conversaciones, guardado documentos comprometedores, y recopilado pruebas que demostraban que Sergio no solo me había robado mi salario, sino que había estado desviando fondos de múltiples fuentes para mantener su estilo de vida lujoso y financiar su relación extramarital. Leí las noticias con una extraña mezcla de satisfacción y melancolía, preguntándome si este giro dramático era realmente justicia o simplemente el resultado inevitable de una relación construida sobre mentiras y crimen.
Así terminaba la gran historia de amor que había arruinado mi vida profesional durante 5 años, con una traición mutua y cada uno tratando de salvar su propio pellejo sin importar las consecuencias para el otro. La ironía era tan perfecta que casi parecía poesía. Las consecuencias de la colaboración de Valeria con las autoridades fueron devastadoras para Sergio y para toda la empresa que había construido a lo largo de décadas de trabajo. En cuestión de semanas, la compañía se declaró oficialmente en quiebra, incapaz de hacer frente a las demandas civiles, las sanciones fiscales, y los costos legales que se acumularon como una avalancha imparable. Las elegantes oficinas del centro de Madrid fueron cerradas y precintadas, mientras que todos los empleados que quedaban tuvieron que buscar refugio en otras empresas de arquitectura de la capital. Muchos de mis antiguos compañeros me escribieron mensajes personales agradeciendo mi silencio durante todo el proceso y mi dignidad al manejar una situación que podría haber destruido no solo a los culpables sino a todos los trabajadores inocentes que dependían de esos empleos para mantener a sus familias. Sus palabras me confirmaron que había tomado las decisiones correctas, que había manejado mi venganza de manera inteligente y responsable, sin causar daño colateral a personas que no tenían nada que ver con lo que me había pasado. Entendí en ese momento que había sobrevivido a un incendio devastador sin quemarme, que había emergido de 5 años de abuso laboral no solo intacta sino fortalecida, con una nueva perspectiva sobre mi propio valor y mi capacidad de resistencia que me acompañaría para el resto de mi carrera profesional. Don Mateo cumplió cada una de sus promesas con la puntualidad y honestidad que caracteriza a los verdaderos caballeros de los negocios. Me nombró directora de proyectos sostenibles para toda la región de Madrid, con mi propio equipo de arquitectos jóvenes y un presupuesto generoso para desarrollar los proyectos más innovadores y ambiciosos de mi carrera. Una de mis primeras decisiones fue contratar a María, una recién graduada brillante que me recordaba a mí misma cuando era joven y tenía sueños grandes pero poca experiencia práctica. Confía siempre en la calidad de tu trabajo, no en la aprobación de las personas equivocadas, le dije durante su primera semana, compartiendo con ella la sabiduría dolorosa que había adquirido durante mis años de explotación. Su sonrisa de gratitud y determinación me recordó que el ciclo de mentorización y crecimiento profesional se había completado. Yo había pasado de ser víctima a ser líder, de ser explotada a ser protectora de otros talentos jóvenes. Establecimos políticas claras de transparencia salarial, reconocimiento de autoría en todos los proyectos, y un ambiente de trabajo donde el mérito real fuera recompensado independientemente de las relaciones personales o las políticas internas. Mi nueva oficina se convirtió en el lugar donde quería haber trabajado durante todos esos años de sufrimiento, y saber que ahora podía crear ese ambiente para otros fue la verdadera recompensa de toda esta experiencia. Hoy comparto mi historia aquí no para buscar más venganza o revivir viejos resentimientos, sino para transmitir una lección fundamental que aprendí de la manera más dura posible. Nunca permitas que nadie robe tu valor profesional o personal, sin importar cuánto poder crean que tienen sobre ti. Sergio perdió millones acumulados en contratos y demandas, su reputación, su empresa, y su carrera, pero lo más importante es que perdió la oportunidad de ser recordado como un profesional honorable que contribuyó positivamente al mundo de la arquitectura madrileña. Yo, por el contrario, gané mucho más que dinero o estabilidad laboral. Gané mi libertad, mi autorrespeto, y la tranquilidad de saber que nunca más tendré que tolerar ser tratada como algo menos de lo que valgo realmente. Mi venganza no consistió en destruir activamente a quienes me hicieron daño,
sino en documentar la verdad pacientemente y permitir que esa verdad tuviera sus propias consecuencias naturales. La mejor venganza no fue destruirlo. Fue levantarme, construir algo mejor, y nunca más aceptar menos de lo que valgo. Si hay alguien escuchando esto que está pasando por una situación similar, quiero que sepas que tienes más poder del que crees, que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, y que tu valor profesional no depende de la opinión de personas que no saben reconocerlo. Si esta historia de justicia laboral te ha inspirado, cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar en tu trabajo. ¿Has tenido que enfrentar a un jefe injusto? Dale like si crees que todos merecemos ser valorados justamente por nuestro trabajo, y suscríbete para más historias increíbles de justicia y superación personal que te dejarán sin aliento. Confía en mí, las historias que vienen te van a impactar aún más.